Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Leandro, en esta oportunidad para hablar un poco de razonamiento verbal. Recuerda que continuamos nosotros con el tema de la comprensión lectora. En este caso vamos a hablar de la comprensión inferencial. Recordarás también que el tema pasado fue la comprensión literal, ¿verdad? Muy bien, el día de hoy vamos a hablar un poquito más de lo que es la comprensión inferencial. Te preguntarás, profe, ¿qué es inferir? Ahora lo vamos a ver. Muy bien, tema de hoy, niveles de comprensión lectora. Ya sabemos qué es la comprensión lectora, es entender un texto, ¿verdad? Muy bien. Para esto necesitamos tres niveles. El primer nivel, el nivel literal, que rapidito nomás te lo voy a explicar. El nivel literal, cuando entiendes la lectura de forma literal, de forma tal cual, como está escrita, ¿verdad? Con sus puntos, sus comas y con todos sus textos sin cambiar nada, sin predecir nada, ¿verdad? Sin valorar nada. Lo entiendes así como está escrito. Ese es el nivel literal. Ahora, el nivel que vamos a ver hoy día, el nivel inferencial, viene de inferir. Profe, sinónimo de inferir, predecir, ¿cierto? Deducir. ¿Ah? Interesante. Entonces, hoy vamos a ver el nivel inferencial. Y la siguiente hablaremos un poco del nivel crítico valorativo. Muy bien, el nivel inferencial. Pequeña introducción, ¿ok? Pequeña teoría para que comprendas qué es este nivel. Nos dice que este nivel es donde el lector va a construir el significado del texto relacionándolo con sus experiencias personales y sus conocimientos previos, ¿ok? Dentro del nivel inferencial, chicos, ya no va a trabajar tu lectura veloz, ¿verdad? Tu lectura literal, ¿ok? Aquí no vas a leerlo así tal cual o las respuestas van a estar dentro de la lectura. En este caso no. En el nivel inferencial, aquí trabaja un poquito más ya tu cerebro, ¿ok? Es un nivel intermedio. En este caso aquí vas a predecir, muy bien. ¿Y cómo vas a predecir? ¿Cómo vas a encontrar las respuestas? Fácil, usando tus experiencias personales, lo que sabes, lo que has aprendido, tu cultura general, ¿ok? También usando tus saberes previos, ¿verdad? Para que puedas deducir muchas cosas, interpretar lo que te quiere decir el autor. Recuerda que los autores no escriben por escribir sus libros, sino que quieren que tú descubras una enseñanza, ¿verdad? Entonces, para poder descubrir qué es lo que quiere el autor cuando yo lea su libro, qué es lo que quiere que yo obtenga, ¿ok? Usamos lo que es la comprensión inferencial. ¿Ok? Rebuscar ahí, rebuscar qué es lo que me quería decir el autor, ¿no? Que yo empiece a entender, a interpretar. No solo eso, también empezar a deducir qué hubiese pasado si tal autor o si tal escritor o si tal personaje dentro de la lectura no hubiese hecho esto. ¿Qué hubiese pasado? ¿No? Te preguntas, te cuestionas, ¿qué hubiese pasado si la Caperucita Roja no hubiese ido por el camino del lobo, si no se hubiese ido por el otro camino? ¿Qué hubiese pasado? ¿Cierto? ¿Qué hubiese pasado si los tres chanchitos hubiesen hecho su casa de cemento y no de paja y de maderita? ¿Verdad? Quizás el lobo no se los hubiera devorado. Muy bien. ¿Qué hubiese pasado si el lobo, en lugar de soplar y soplar, hubiese usado una piedra para destruir la casa del último chanchito? Entonces, esto es predecir. Todo esto es empezar a trabajar nuestro cerebro, ¿verdad? Empezar a entender, a dar hipótesis, ¿ok? Posibles respuestas a un determinado problema, a una determinada lectura, a una determinada situación. Muy bien. Dicho eso, vamos a ponerle en el ejemplo para que tú comprendas mejor. Así que chequea este ejemplo, observa la imagen. ¿Y qué miramos? A ver, observa a una persona, ¿cierto? Aquí usamos nuestros saberes previos porque aquí no nos dice. Mira, solamente hay imagen, no nos dice. Sin embargo, nosotros, por nuestra experiencia y nuestros saberes previos, ¿qué pasa cuando ves a una persona que está de esta manera? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? Ah, ese señor está pensando, ¿sí o no? Es lo primero que se te viene a la mente, ¿verdad? Y mira, ¿cómo lo deduciste? ¿Estuvo acá? ¿Alguien te escribió? No, ¿verdad? Tú mismo empezaste a deducirlo. Estás usando la inferencia, ¿verdad? Estás usando la inferencia. ¿Qué más?
Solamente está pensando a ver que trabaje un poco más tu cabecita. ¿Qué más puede estar haciendo? Está preocupado. Cuando tú ves a una persona en esta pose, a tu mente dice, capaz o quizás este señor está preocupado por algún problema, ¿verdad? Muy bien, estás prediciendo, estás usando la inferencia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más decimos? Debe de estar enojado, ¿verdad? Debe de estar enojado. Entonces estoy prediciendo, estoy deduciendo a partir de una imagen. Esa es la inferencia. Nosotros vamos a hallar la respuesta que no está explícita, que no nos dicen, ¿no? Muy bien, entonces ya te diste cuenta que la inferencia es muy sencilla, ¿verdad? Es muy fácil predecir, es muy fácil deducir. Solamente tienes que sentarte un ratito y ponerte a pensar un poquitito nada más, ¿ok? Ya sabemos que la inferencia es sencilla. Ahora te voy a mostrar un secretito. Ya tú sabes que el profesor Leandro siempre te da los secretos, ¿verdad? Las claves. ¿Cómo puedes identificar en una lectura, cuando te dan a ti una lectura escrita, cómo puedes identificar que te están haciendo preguntas inferenciales? Para esto yo te voy a dejar aquí una serie de preguntas que le pertenecen a la comprensión inferencial, ¿ok? Mira, primera pregunta, cuando tú encuentres ahí en tu texto y te dicen, responde la siguiente pregunta, ¿qué pasaría antes de? ¿Qué pasaría? Quiere decir que tú tienes que pensar. Quiere decir que la respuesta a esta pregunta no está en la lectura, sino que tú la tienes que deducir. Tú la tienes que descubrir. Por ende, es una pregunta inferencial. Muy bien. Otra pregunta, profe. Mira, cuando tú encuentres esta pregunta, ¿qué significa? Quiere decir que tú pienses, ¿sí o no? Que empiezas a deducir, leas tu lectura y deduzcas qué significa esta frase. Esto lo vas a encontrar también en poemas, cuando te dicen qué significa o qué significado tiene cuando el autor César Vallejo en su poema Los Heraldos Negros dice, aquel pan que en la puerta del horno se nos quema, ¿estará hablando de forma literal? No, ¿verdad? No está hablando del pan en el horno de forma literal, sino está haciendo una alegoría, ¿cierto? Está buscando que tú interpretes qué significa esto. Muy bien. Pregunta de carácter inferencial. Muy bien. Cuando encuentres el por qué, ¿verdad? El por qué también es una pregunta inferencial. Ahora, chicos, les voy a dar otro tip. El por qué también suele usarse en preguntas literales. Para eso tú tienes que leer tu lectura y leer tu pregunta. Si tu pregunta está con un por qué y y lo que lo continúa se encuentra dentro de la lectura, quiere decir que es una pregunta literal. Sin embargo, si lo que te preguntan no está dentro de la lectura, no te preocupes, no le digas que no hay respuesta. Quiere decir que esta es una pregunta inferencial, por ende tú la tienes que descubrir, ¿ok? Muy bien, siguiente pregunta. Cuando encuentras cómo podrías, ¿verdad? ¿Cómo podrías finalizar aquel texto? ¿Cómo sería el final de este texto? ¿Verdad? ¿Cómo podrías ayudar a la Caperucita? Entonces todo esto te ayuda a ti a qué? A pensar, ¿cierto? A pensar un poquito y deducir cómo podría ayudar, cómo podría cambiar el título de la lectura, cómo podría cambiar el final de la lectura. Muy bien, es una pregunta inferencial. Continuamos. ¿Qué otro título? Es muy fácil, ¿verdad? Uy, profe, eso es fácil. Si a mí me preguntan qué otro título le pongo, uy, facilísimo, ¿cierto? Pero hay muchos que se complican. ¿Por qué? Porque obviamente para que tú le coloques un título a una lectura, tienes que haberla leído, ¿cierto? Y según de lo que va tratando la lectura, tú puedes crear tu título. Muy sencillo. Muy bien. Siguiente. ¿Cuál es? Cuando encuentres esta pregunta, quiere decir que la respuesta no se encuentra de forma directa en la lectura, sino que tú la tienes que deducir. Muy bien. ¿Qué diferencias? Esto también es muy importante. Cuando tú encuentras esta pregunta, ¿qué diferencias hay entre Lope de Vega, ¿ya? Y William Shakespeare? Muy bien, entonces tú lees, ¿verdad? Tú ya sabes la vida de Shakespeare, ¿sí o no? Ya sabes sus obras. También sabes la vida de Lope de Vega y también sabes sus obras. Entonces tú con tus saberes previos, con lo que sabes, empiezas a decir, ya,
Yo no necesito leer la lectura si me preguntan esto. Yo ya sé quién fue Shakespeare. Shakespeare le gustó la drama, la tragedia. ¿Ah? Sin embargo, Lope de Vega le gustó la comedia popular, ¿sí o no? Muy bien. Ajá. Otra diferencia. Bueno, Shakespeare es inglés y Lope de Vega es de España. Muy bien. ¿Viste? ¿Viste que sin necesidad de empezar a leer solamente con mis saberes previos puedo deducir respuestas? Eso se llama inferir, jóvenes. Muy bien, también vas a encontrar esta pregunta. ¿Qué semejanzas? Que es similar a la anterior, ¿verdad? Es casi como las diferencias. En este caso vas a buscar las semejanzas. ¿Ok? Y no se encuentra en tu lectura. Bueno, no se encuentra, pero yo las tengo que deducir, ¿no? Leo mi lectura y más o menos voy sacando mis conclusiones, ¿no? Uy, sí, estos se parecen en estos dos. Ajá, muy bien. Esto es inferir. Tienes también cuando encuentres esta pregunta, ¿a qué se refiere cuando? ¿Ok? Esto lo vas a encontrar también igual como en la de acá, que significa igual. Lo vas a encontrar quizás en poemas o en algunos archivos históricos en la que hacen pequeñas frases comparando alguna situación. ¿Ok? Muy bien. ¿A qué conclusiones llegas? O sea, aquí también tienes que pensar, ¿no? ¿A qué conclusión llegas después de haber leído todo el texto?